Atención, esto va a cambiar todo el juego. En un movimiento que sacude los cimientos de Europa y desafía las reglas del juego internacional, Donald Trump ha cumplido su amenaza y ha decidido cerrar la base aérea de Ramstein en Alemania para trasladarla a Rumania. Sí, escuchaste bien. Esto no es solo un cambio logístico, es una jugada maestra que podría alterar el equilibrio de poder en la región y poner en jaque a Rusia y a la OTAN. Trump, con su estilo provocador y siempre listo para romper esquemas, ha ido directo al corazón de la confrontación global. Su objetivo, llevar la disputa militar a una zona clave justo en las puertas del Mar Negro. Para Moscú, esto no es un simple movimiento, sino una línea roja que si la cruzan podría desencadenar una respuesta brutal y sin precedentes en esas aguas que consideran vitales para su supervivencia. ¿Se atreverá Trump a encender la mecha de una crisis mayor? Lo que sigue es espectacular. Y para dilucidarlo, hemos preparado un material especialmente para compartirlo con ustedes y que me permito leer a continuación. Adiós, Schulz. Alemania en la cuerda floja ante Rusia. Trump ha decidido cerrar Rheinstein en Renania-Palatinado y mover sus fuerzas a Rumania para fortalecer su influencia nada más y nada menos que en el Mar Negro. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar y ya ha encendido las alarmas en su flota desplegada en esas aguas estratégicas. Fuentes cercanas al asunto confirman que esta es la movida más radical de Trump en su estrategia de reducir tropas en Alemania y redistribuirlas en países del este de Europa. La idea es clara: reforzar la presencia estadounidense en una zona donde solo Washington puede intervenir con eficacia. El líder de la Cámara de Comercio e Industria de Rumania, Mihai Daraban, ha declarado que este movimiento ya está en la mesa del Pentágono y que los altos mandos estadounidenses están en plena discusión tras varias visitas oficiales a Bucarest. La decisión, dice, es casi un hecho y refleja la importancia estratégica de Rumania en la nueva configuración militar de Estados Unidos en Europa. Para Daraban, este traslado no solo es una buena noticia, sino una necesidad para Bucarest. Según él, la nación necesita, en sus propias palabras, el escudo estratégico de Washington, en una región donde solo Estados Unidos puede garantizar su seguridad, de acuerdo a su análisis. La presencia de las tropas en Rumania argumenta es un seguro para evitar cualquier agresión y fortalecer la posición de la OTAN en la zona. Es así, amigos míos, como el cierre de la base de Rheinstein y el traslado de tropas de Estados Unidos a Rumania marcarían un cambio estratégico clave. Alemania perdería protagonismo mientras el Mar Negro se convierte en el nuevo foco de tensión entre Washington y Moscú. La OTAN observa cómo el eje militar europeo se desplazaría hacia el este. Pero sigamos con el resto del material, porque el sitio elegido para esta nueva presencia sería la base aérea de Mijail Konelikanu, en el suroeste del país. Y ojo, está solo a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania y muy cerca de la costa del Mar Negro, justo en la línea de fuego. Desde 1999 ha sido utilizada por las Fuerzas Aéreas estadounidenses y desde 2014 se convirtió en un punto permanente para las rotaciones de la OTAN. Además, en 2022, con la iniciativa Atlantic Resolve, la Brigada de Infantería de Estados Unidos ha estacionado allí su equipo de combate. En 2021, Estados Unidos invirtió nada más y nada menos que 2.000 millones de euros en modernizar y ampliar esta base. Y en este momento están construyendo una infraestructura que incluye nuevas pistas de aterrizaje. Todo esto en medio de las alarmas en el Palacio de Bellevue en Washington. La estrategia es clara: fortalecer la presencia en la región y preparar una respuesta ante cualquier movimiento ruso o chino.
Ramstein, la base aérea que Trump planea cerrar, lleva operando desde los años 50, imagínense ustedes, y es el principal centro de transporte aéreo de Estados Unidos en Europa y África además. Pero para Trump eso ya no importa. Él ha expresado varias veces su intención de abandonar la OTAN, considerándola inútil para los intereses estadounidenses. La base, además, es uno de los puntos neurálgicos donde se almacenan armas nucleares, lo que aumenta aún más la complejidad del movimiento. Es así como Estados Unidos refuerza su presencia en esta importante base en Rumania, cerca, y punto estratégico, ¿no? Pero es cerca de Ucrania, cerca del Mar Negro. Entonces, la inversión, esta grandiosa inversión en esta base no extraña. Mientras tanto, pues se aleja de Alemania y al mismo tiempo le manda un claro mensaje a la OTAN, y Rumania se convierte en el nuevo eje estratégico de Washington en Europa del Este. Se están moviendo las fichas, ¿no? Pero sigamos con el resto del material. Porque es importante que sepan, mi gente, que Ramstein, más que un símbolo, es un elemento clave en la estructura de mando de la OTAN. Pero para Trump esa influencia no vale nada. Él ya ha amenazado varias veces con salir de la organización, acusándola de ser un gasto innecesario y de no cumplir con sus objetivos. Para él, la OTAN ha quedado en el pasado y solo sirve para arriesgar vidas y recursos sin obtener beneficios claros. En concreto, el equipo de Trump considera que la organización no está logrando disuadir ni evitar conflictos, sino que más bien se involucra en guerras costosas y desiguales sin un control efectivo del gasto militar. Estados Unidos exige que los países miembros contribuyan con al menos el 5% de su PIB en defensa, pero la realidad es muy distinta. La falta de compromiso real es una de las mayores frustraciones que se dan en este entorno para el gobierno estadounidense. Pero volvamos a Ramstein, porque no solo es un centro de transporte, sino que también alberga armas nucleares, como ya les adelantábamos, y la posible transferencia de funciones a Bucarest plantea enormes desafíos tanto técnicos como políticos. Desde gestionar armas nucleares hasta coordinar una nueva estructura militar. Todo sería mucho más complicado y arriesgado si se realiza en esa escala. Pero para Trump eso no es un obstáculo. Su prioridad ahora es fortalecer su poder de fuego en esa región donde la amenaza rusa se siente cada vez más fuerte. Trump desprecia el rol actual de la OTAN y eso ha quedado claro. Y en este sentido, cerrar Ramstein es un mensaje muy, muy claro, porque es una base clave para la OTAN, pero además porque gestiona armas nucleares. Mientras tanto, trasladar las operaciones a Bucarest, aumentando la tensión, lograría aumentar las tensiones con Europa del Este y desafiaría el equilibrio estratégico en la región. Pero vamos con la última parte de este material, para que se hagan una idea. Antes Ramstein estaba a solo 200 kilómetros de las tropas soviéticas en la República Democrática Alemana. Hoy, en cambio, está a unos 1000 kilómetros de Kaliningrado. En contraste, la base de Rumanía se encuentra a 320 kilómetros de las fuerzas rusas en Ucrania y a 650 kilómetros del territorio ruso propiamente dicho. El Kremlin no se quedó callado y ha encendido las alarmas ante esta nueva posible amenaza. La presencia rusa en el Mar Negro es vital para el comercio y la defensa. Para Vladimir Putin, reforzar su flota en esas aguas, mejorar sus puertos en Crimea y asegurar el acceso a Kaliningrado son prioridades estratégicas. Todo esto en medio de una guerra que parece no tener fin, y ahora, con la posible presencia reforzada de Estados Unidos en Rumania, esas prioridades se ven aún más amenazadas. La llegada de la influencia estadounidense a Rumania, con una costa de 245 kilómetros en el sudeste del país, pone en jaque la estabilidad de la región, la seguridad en el Mar Negro, que tanto valor tiene para Rusia, estaría en juego. Y todos, tanto Washington como Moscú, saben que este movimiento puede ser el inicio de una nueva fase en la confrontación global. Y esto, amigos míos, apenas comienza.
La batalla por el Mar Negro está en plena marcha y con Estados Unidos instalando poder militar nada más y nada menos que a 320 kilómetros de las tropas rusas, Rumania se convertiría en el nuevo epicentro del pulso global. Putin lo sabe, su flota, sus puertos y acceso estratégico estarían bajo amenaza directa. La costa rumana ya no es solo una frontera, sería el tablero donde se juega la próxima jugada geopolítica. Y esta vez, cada kilómetro cuenta. Bien, amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.